Buenas tardes con todos, queridos estudiantes y padres de familia de la institución educativa Matemático Lobachevsky. Como ya me conocen, soy la profesora Maribel del Rosario del curso de comunicación y hoy empezaremos nuestra segunda clase. Vamos a leer nuestro propósito del día de hoy. Hoy aprenderemos sobre los elementos de la comunicación para relacionarnos con las personas que nos rodean. Y vamos a establecer nuestros acuerdos. Me quedo en mi casa, me lavo las manos correctamente y realizo mis tareas con mucho cariño e interés. Como ya saben, estamos en un estado de emergencia en el cual no podemos salir de casa. Entonces, todo lo vamos a hacer desde donde estamos. Y quiero que ustedes separen a diario un espacio para realizar sus tareas. El día de hoy, para empezar, en su cuaderno de comunicación van a colocar la fecha. Miércoles 15 de abril del 2020. Para empezar, voy a pegar una imagen en la pizarra. Y luego ustedes van a responder las siguientes preguntas. Observen detenidamente la imagen y luego van a responder las preguntas. Por favor, cada pregunta con su respuesta. Las respuestas tienen que ser de acuerdo a lo que ustedes piensan, ¿ya? No necesariamente tienen que empezar a buscar el tema, sino ustedes, de acuerdo a su criterio, van contestando. Primera pregunta, ¿qué nos muestra la imagen del día de hoy? Copian la pregunta y responden. Luego tenemos pregunta número 2. ¿Qué sabes de este tema? Termino de copiar mi pregunta y escribo la respuesta. Igual para la tercera pregunta. ¿Qué más te gustaría saber? Luego de responder a estas preguntas, quiero que observen otra imagen que les he traído el día de hoy. La imagen está en la pizarra, obsérvenla detenidamente. Luego de observarla detenidamente, van a responder estas 3 preguntas. Al igual que las anteriores, cada pregunta terminan de copiarla y responden, ¿ya? Son 3 preguntas las cuales ustedes van a responder en forma breve. La primera pregunta es, observando la imagen, ¿de qué crees que se tratará el texto que vamos a leer? Luego, ¿qué tipo de texto crees que es? Y por último, ¿para qué vamos a leer? Chicos, en la segunda pregunta, cuando hablamos de los tipos de texto, nosotros en clases anteriores hemos visto que tenemos 5 clases de textos. Tenemos el texto narrativo, que es aquel que nos cuenta historias, el texto expositivo, que es aquel que nos explica un tema, el texto instructivo, que nos da pautas o instrucciones cómo realizar algo, ¿no? En el caso de hacer una receta, o en el caso también de elaborar un programa, o también nos da instrucciones precisas. Por ejemplo, cuando compramos un celular, no sabemos cómo hacerlo funcionar, entonces nos viene un manual. Estos textos son instructivos. También hemos estudiado los textos argumentativos, que son aquellos que nos dan una opinión o una crítica acerca de un tema. Y por último, hemos estudiado también los textos descriptivos, que son aquellos que me dicen cómo es una persona, un animal, una cosa o un lugar. Entonces, como tenemos 5 clases de textos, uno de ellos lo van a escribir acá, ¿ya?
Y la última, ¿para qué vamos a leer? También lo responden. Ahora empezaremos leyendo la siguiente lectura. Es la misma lectura que les he enviado al grupo de WhatsApp. Todos juntos vamos a leer. Estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa en la que se había fijado. El camarero, muy amable, le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando éste volvió a pasar cerca a la señora, ésta le hizo un gesto y rápidamente el camarero fue hacia la mesa. ¿Qué desea, señora? El camarero, sorprendido, reaccionó rápidamente con amabilidad, preguntando a la señora si la sopa no estaba rica o no le gustaba. No es eso. Quiero que pruebe la sopa. Tras pensarlo un poco más, en cuestión de segundos, el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaba algo fría y no dudó en decirlo a la mujer, en parte disculpándose por lo que había dicho. Quizás que esté fría, señora. No se preocupe, que le cambio la sopa sin ningún problema. La sopa no está fría, dijo la señora. ¿Podría probarla, por favor? El camarero, desconcertado, dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era de recibo probar la comida de los clientes, pero la mujer insistía y a él ya no se le ocurría más opciones. ¿Qué le pasaba a la sopa? Lanzó su último cartucho. Señora, dígame qué ocurre. Si la sopa no está mal y no está fría, dígame qué pasa y si es necesario le cambio el plato. Por favor, discúlpeme, pero he de insistir que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Finalmente, ante la petición de tan rotunda señora, el camarero accedió a probar la sopa. Se sentó por un momento junto a ella en la mesa y alcanzó el plato de sopa. Al ir a coger una cuchara, echó vista a uno y otro lado de la mesa, pero no había cucharas. La mujer sentenció: ¿lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa, que no me la puedo comer. Autor Jorge Bucay. Esta lectura claramente nos muestra cómo la comunicación es tan importante en nuestras vidas y hay muchas personas que no hacen buen uso de ella, como en este caso, tanta redundancia para hacerle saber al camarero que no podía comerse la sopa porque no había cuchara. Si desde el principio hubiera sido esta comunicación clara y precisa, le hubiera dicho al camarero que faltaba cuchara y no hubieran perdido tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es la comunicación. ¿Ya? Como lo hemos dicho en nuestro propósito, vamos a aprender los elementos de la comunicación. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la comunicación? ¿Verdad? La comunicación es el proceso de interacción social a través del cual el individuo o la persona transmite a otro lo que piensa o lo que siente. La comunicación no es netamente humana. Todos los seres vivos se comunican, tanto animales y plantas también lo hacen. Por ejemplo, los animales pueden comunicarse para transmitir ciertas ideas. Por ejemplo, cuando los animales están comiendo, hacen un sonido, se están comunicando y llaman a otro de su especie para que vengan también a comer. Lo hacen también las plantas. Por ejemplo, el girasol se manifiesta a través de su posición en cuanto ve el sol, ¿no? En cuanto siente el calor del sol, él gira hacia donde está. Entonces, como dijimos anteriormente, la comunicación no es propiamente humana, también es de otros seres vivos. La comunicación tiene sus elementos. Tenemos el emisor, el receptor, el código, tenemos el canal, tenemos el mensaje y el contexto. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El emisor es la persona que transmite o envía el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje.
El mensaje es lo que yo quiero decir, mis ideas o lo que yo quiero transmitirle a la otra persona. El código. El código puede ser el lenguaje verbal o no verbal. Si es oral o escrito, es verbal. Y si es no lingüístico, que es a través de señas, de códigos, de símbolos, tenemos que es no verbal. Entonces, hablaremos ahora del canal. El canal es por donde llega la comunicación. Por ejemplo, si yo estoy viendo un programa en mi televisor, entonces el canal sería la televisión. Si alguien me escribe una carta, entonces el canal sería la carta. Entonces el canal es por donde me viene la comunicación. Ahora que me estoy comunicando con ustedes, entonces el canal vendría a ser el internet, ¿verdad? Porque ustedes me están viendo por internet, bien sea en su celular, en su PC o si no en su laptop, pero les está llegando por medio del internet. El contexto. El contexto es el lugar, el espacio donde se desarrolla la comunicación. Ahora, chicos, vamos a ver los tipos de comunicación. Recuerdan que cuando yo les estaba hablando del código, les dije que había verbal y no verbal. Ya. Entonces tenemos que también la comunicación es verbal y no verbal. La comunicación verbal se da a través del lenguaje oral o escrito, ¿no? En el caso del lenguaje oral es a través de la palabra y del lenguaje escrito siempre se hace a través de un papel, ¿verdad? Cuando yo escribo en mi cuaderno, cuando lo leo del periódico, es a través de grafías que nosotros le llamamos las palabras, pero son en lenguaje escrito. Ahora, chicos, vamos a estudiar la comunicación no verbal. La comunicación no verbal también se le llama no lingüística. ¿Por qué se le llama no lingüística? Porque usa imágenes, usa iconos, usa colores, usa señales. Por ejemplo, cuando yo estoy en el estadio y veo que a un jugador le sacaron una tarjeta amarilla o una tarjeta roja, no es necesario que el árbitro me explique o le explique al jugador, ¿verdad? Porque ya sabemos que en el fútbol los colores, las tarjetas de colores tienen un significado. Igualmente los sonidos. Por ejemplo, hoy en día que estamos en estado de emergencia, es común escuchar un sonido, ¿verdad? ¿De quién? De los policías. Está pasando una patrulla de policía por mi casa y yo sin verlo, porque tengo que estar dentro de mi casa, yo ya sé que es una patrulla por el sonido. Igualmente una ambulancia, está pasando por mi casa una ambulancia, yo no la puedo ver. Sin embargo, yo sé qué significa ese sonido. A eso se refiere la comunicación no verbal. Esto fue todo por el día de hoy y quisiera que en sus casitas completen la ficha de metacognición. La ficha de metacognición yo se las voy a enviar por el WhatsApp. Ya, me van a responder brevemente qué aprendieron hoy, cómo lo aprendieron, para qué les va a servir lo que hoy aprendieron y cómo podrías mejorar tu aprendizaje. Estas preguntas se responden de forma breve en sus cuadernos. Entonces, chicos, nos vemos en la próxima clase. Ahora, en unos pequeños textos, vamos a identificar los elementos de la comunicación. A ver, les voy a leer una situación y ustedes van a identificar cada uno de los elementos. El profesor, nuestro tutor, nos da la bienvenida a los estudiantes con un cartel que dice bienvenidos. Ahora vamos a identificar cada uno de los elementos de la comunicación. Emisor sería el profesor tutor, ¿verdad? Receptor, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? A los nuevos estudiantes. Mensaje. ¿Cuál sería el mensaje que nos está transmitiendo el profesor? Nos está dando la bienvenida. El código, como él nos está hablando, entonces vendría a ser un lenguaje verbal, porque hemos dicho que el lenguaje verbal puede ser oral o escrito. Entonces, en este caso, nuestro código sería el lenguaje verbal. Canal, como él está hablando, entonces el canal sería la voz. Y el contexto sería el colegio. Entonces, así nos queda claramente cómo identificar los elementos de la comunicación.
Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nos encontramos en nuestra nueva clase.